Capítulo 1. El compromiso que no elegí. ¿Sabes lo que significa casarte con él, Jenna? La voz de Mirae resonaba como una advertencia, mientras el ruido de la lluvia golpeaba los ventanales del café vacío. Claro que lo sé, respondí sin apartar la mirada del anillo en mi dedo. Significa salvar a mi familia, mantener el hospital abierto, y asegurar que mi madre no muera esperando una operación que solo ellos pueden pagar. Mirae se cruzó de brazos, visiblemente frustrada. Su paraguas, aún mojado, descansaba al lado de su silla. ¿Y qué pasa contigo, Jenna? ¿Con lo que sientes? Él no te ama. Es más, ni siquiera te respeta. Vi cómo te hablaba anoche en la fiesta, como si fueras un objeto de exhibición. No me hables de amor ahora, no cuando estoy enterrando todo lo que quiero por sobrevivir. Jae-yun es lo que me queda. El nombre de mi prometido salía con una frialdad que me pesaba en la lengua. Hijo del dueño del conglomerado médico más grande del país. Jae-yun era el tipo de hombre que nunca me habría mirado si no fuera porque el hospital de mi padre estaba en quiebra y su padre necesitaba una fachada filantrópica para limpiar su nombre. Yo era la pieza ideal, hija de un cirujano venerado, imagen dulce, historial limpio, y lo suficientemente desesperada como para aceptar el trato. Mirae bajó la mirada y dejó caer su taza sobre el plato con un sonido sordo. Solo espero que no te arrepientas. No respondí. ¿Cómo explicarle que el arrepentimiento ya me acompañaba a todas partes? El siguiente día amaneció nublado. Caminaba por la calle con la carpeta de documentos para la boda en mis manos cuando lo vi por primera vez. Él estaba allí, bajo la lluvia, empapado, sentado en los escalones de la entrada trasera del hospital. Sus ropas estaban rotas, las manos cubiertas de cortes, y los ojos. Dios, esos ojos. No eran de alguien derrotado, sino de alguien que se negaba a rendirse. Me detuve sin entender por qué. Quizá porque nadie más lo miraba. Quizá porque algo en mí ya estaba al borde del colapso. ¿Estás bien?, pregunté, acercándome lentamente. El joven levantó la cabeza con esfuerzo. Tenía el labio roto y la chaqueta manchada de sangre seca. No vine a pedir nada. Solo necesito hablar con alguien del hospital. Solo 5 minutos. Luego me iré, dijo con voz rasposa. ¿Y qué clase de ayuda necesitas? Me senté a su lado, sin importar la lluvia que empapaba mi falda. Mi hermana tiene leucemia. Está internada en el piso 6. La están por trasladar por falta de recursos. Necesita el tratamiento. Necesita una oportunidad. Pero nadie me escucha porque no soy nadie. Lo miré en silencio. Ese día, por primera vez en semanas, sentí algo moverse dentro de mí. Una chispa de algo olvidado. Dame tu nombre, le dije. Y el de tu hermana. Veré qué puedo hacer. Su rostro cambió. No era esperanza, aún no. Pero sí una rendija en la oscuridad. Mi nombre es Seo Ji-won. Ella se llama Seo Aeun. No sabía qué demonios estaba haciendo. Tenía una boda en 2 semanas. Un futuro pactado. Pero al entrar al hospital esa mañana, no fui a la oficina de planificación de eventos. Fui directamente al piso 6. Horas más tarde, estaba en la sala de reuniones del consejo médico, enfrentando las miradas escépticas de los directores. La paciente Seo aún cumple con todos los requisitos clínicos para el ensayo, pero ha sido rechazada por motivos financieros. Si el programa existe, debe aplicarse sin favoritismos, dije con voz firme. No podemos aceptar a cualquiera. Las plazas son limitadas, replicó uno de los médicos, cruzando los brazos. Entonces reduzcan una plaza de relaciones públicas. Menos propaganda y más medicina. No supe de dónde saqué el coraje. Quizás fue la mirada de Ji-won. Quizás fue el recuerdo de mi padre antes de morir, hablándome sobre justicia médica. O quizás ya no me importaba lo que perdiera, siempre y cuando pudiera hacer algo que tuviera sentido. Cuando salí, encontré a Ji-won esperando en el pasillo. Me miró como si no supiera si debía preguntar. Tu hermana tiene una oportunidad, le dije. Pero no será fácil. Él me sostuvo la mirada. No me agradeció. En vez de eso, bajó la vista y murmuró. Gracias por mirar a alguien como yo. Nadie lo hace.
ni siquiera los médicos que juran salvar vidas. Me giré antes de que viera mis ojos humedecerse. Esa noche, en la cena de compromiso, Hae-jun me tomó del brazo con más fuerza de la necesaria. ¿Dónde estabas todo el día? No puedes desaparecer así. Eres mi prometida. Hay apariencias que mantener. Me solté con delicadeza. Estaba en el hospital. Atendiendo casos que merecen atención, no posando para revistas. No empieces con tus discursos de heroína, dijo en voz baja, sin perder la sonrisa para las cámaras. Nadie aquí quiere que seas una mujer con ideas. Solo una esposa ejemplar. Lo miré, preguntándome cómo llegué hasta allí. Y si podría seguir fingiendo por mucho más tiempo. Pero esa misma noche, mientras me quitaba los tacones frente al espejo, mi teléfono vibró. Un mensaje de número desconocido. Gracias. Aeon sonrió por primera vez en semanas. No sé por qué me ayudaste, pero no lo voy a olvidar. Ji-won. Y allí, en ese instante, supe que algo había comenzado. Algo que ni Hae-jun, ni los contratos, ni las apariencias iban a poder detener. Capítulo 2. No todo lo que brilla. A la mañana siguiente, llegué al hospital más temprano que de costumbre. No llevaba maquillaje, ni tacones, ni uno de esos conjuntos carísimos que Hae-jun mandaba a mi apartamento con etiquetas aún puestas. Llevaba una bata blanca de mi padre, unos zapatos bajos y una carpeta bajo el brazo con los datos del programa de ayuda médica. Al pasar por la sala 6, vi a Aeon dormida. Su piel seguía pálida, los huesos marcaban su rostro infantil y respiraba con dificultad. Pero tenía un peluche nuevo entre los brazos, uno barato, seguramente de algún puesto callejero. Ji-won estaba sentado a su lado, sujetándole la mano como si fuera todo lo que tenía. Parece que anoche no dormiste, le dije en voz baja. Él levantó la cabeza sin sobresalto. Estaba agotado, pero su mirada seguía tan firme como el primer día. No me atrevo a dormir por si ella se despierta y no me ve. La trasladarán al laboratorio del segundo piso esta semana. El tratamiento es experimental, pero es su mejor opción. Tendrá que quedarse ingresada. Lo que sea necesario, respondió sin titubear. Haré lo que me pidan. Trabajaré, limpiaré los pasillos, recogeré bandejas. No me importa. Y no hace falta. Ya has hecho suficiente por ella. Aún no es suficiente, murmuró, mirando a su hermana. Si fuera suficiente, no estaría conectada a esa máquina. Estuve a punto de decirle que no se culpara, pero las palabras se me atoraron. Porque yo también me culpaba. Por mi madre enferma, por el matrimonio que acepté, por lo que permitía en silencio todos los días. No sabía cómo ayudarlo sin tocar esa parte rota en mí que tanto esfuerzo hacía por disimular. ¿Tú qué haces aquí?, preguntó de pronto Ji-won, como si algo se le cruzara por la cabeza. No como médica, sino, tú. ¿Por qué te metiste en esto? Me quedé callada. No supe qué responder. ¿De verdad vas a casarte con ese tipo?, añadió, sin rodeos. Giré la cabeza lentamente, sabiendo que esa pregunta no era inocente. Lo miré por un largo segundo. ¿Por qué me lo preguntas tú? Porque cuando hablaste con los médicos, no tenías esa cara de quien está resignada a vivir por conveniencia. Tenías rabia, tenías fuego. No parecías alguien que se va a vender por un hospital. ¿Y tú qué sabes de venderse, Ji-won?, repliqué, un poco más brusca de lo que quería sonar. No tienes idea de lo que se siente ver a tu madre apagarse, con la cuenta del hospital creciendo, y el apellido de tu familia en boca de todos como si fuera una broma. No sabes lo que es mirar a tu madre y pensar, si no hago esto, se muere. No. No lo sé, dijo, con una voz suave. Pero sé lo que es perder a alguien. Sé lo que es no tener más opciones. Sé lo que es pedir ayuda y que te cierren la puerta sin mirarte. Por eso estoy aquí. Porque tú sí miraste. Por eso, no quiero que termines igual que todos los demás. Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. El tono que había asignado solo para Hae-jun. Dudé un momento. Contesté. ¿Dónde estás?, preguntó él sin saludo alguno. Hoy es la prueba de vestuario. No me hagas esperar. Estoy en el hospital. Con una paciente.
No me interesa. Cancelaste ya 2 sesiones de fotos. Si no apareces hoy, mi padre cancelará el trato. Tú decides. Colgué sin decir nada. Ji-won observaba en silencio, como si cada palabra que había escuchado confirmara lo que temía. ¿Ese es el trato?, dijo con amargura. ¿Salvar a tu madre a cambio de destruirte a ti? No respondí. No porque no tuviera una respuesta, sino porque no tenía una que no doliera. Horas más tarde, en el probador de un salón de lujo, me estaban ajustando el tercer vestido del día. Las telas eran perfectas, los cristales brillaban, y yo parecía una muñeca decorada para una vitrina que nadie tocaría jamás. Hae-jun me observaba desde el sillón, con los brazos cruzados. Estás perfecta, dijo, sin entusiasmo. Así debes lucir cuando las cámaras estén encima. Ni una lágrima, ni una sonrisa fuera de lugar. Solo, perfección. ¿Y qué pasa si no quiero casarme contigo?, pregunté de pronto, mirando mi reflejo. Entonces tu madre pierde la cobertura, el hospital se hunde, y tu reputación muere contigo. Pero eso ya lo sabías, ¿no? Asentí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque la verdad era más fría que cualquier amenaza. ¿Y si me enamoro de alguien más? Entonces asegúrate de que nunca lo sepa nadie. Y de que jamás me hagas quedar como un estúpido. Porque no dudaré en arruinarlo. Aquella noche, volví al hospital. No porque tuviera trabajo, sino porque no sabía a dónde más ir. Aeon dormía. Ji-won no estaba en la habitación. Salí a buscarlo y lo encontré en la azotea, sentado en el suelo, con una manta sobre los hombros, mirando las luces de la ciudad como si esperara una señal. Lo siento, le dije. Por cómo te hablé antes. No me lo digas a mí, respondió sin mirarme. Díselo a ti misma. Porque algún día, cuando despiertes, puede que ya no tengas oportunidad de cambiar nada. Me senté a su lado, sin saber por qué. ¿Por qué me dolía más cada vez que hablaba con él? ¿Por qué su rabia me dolía más que las órdenes de Hae-jun? ¿Por qué me sentía menos sola allí que en mi propio departamento? ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? Correría. Aunque me persiguieran. Aunque perdiera. Porque al menos sabría que estoy vivo. Nos quedamos en silencio. El aire de la azotea era frío. Pero algo en mí comenzó a calentarse. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, pensé seriamente en escapar. Capítulo 3. Mentiras de cristal. Habían pasado 2 días desde que Hae-jun me amenazó con destruir todo lo que me quedaba si no me comportaba como la prometida perfecta. Y sin embargo, cada vez que me miraba al espejo, lo único que podía pensar era en Ji-won, en la forma en que sus palabras habían perforado todo mi escudo de resignación. Correría, había dicho. Y yo me quedé quieta. Yo siempre me quedaba quieta. Aquella mañana, mi madre dormía. Su cuerpo frágil bajo las sábanas apenas se movía con cada respiración. Sentada a su lado, recordaba cuando yo tenía 5 años y ella se negaba a dormirse hasta que terminara mi tos. Ahora era yo la que velaba, la que le sostenía la mano con miedo de que no despertara. Y en medio de todo, una boda con fecha, un vestido listo, y un alma que ya no sabía a quién pertenecía. Señorita Jenna, dijo una enfermera con tono apurado, hay un problema con el expediente de la paciente Seo Aeon. ¿Qué tipo de problema? El sistema la ha retirado del ensayo clínico. Orden directa del presidente Cha. No necesité preguntar cuál Cha. Era Hae-jun. Otra forma más de demostrarme que todo estaba atado a su voluntad. Subí a su oficina sin pedir cita. Entré sin tocar la puerta. Estaba reunido con 2 hombres mayores, ejecutivos de alguna farmacéutica. Salgan. Necesito hablar con él a solas. Los hombres se miraron entre sí, desconcertados. Hae-jun solo sonrió. Vuelvan en 15 minutos. Mi prometida tiene uno de sus arrebatos de conciencia. Cuando se marcharon, cerré la puerta con fuerza. ¿Por qué quitaste a Aeon del programa? Porque estás empezando a creer que puedes jugar a ser la heroína sin pagar el precio. Que es una niña. Necesita ese tratamiento. Y tú necesitas recordar que todo esto, movió la mano hacia el anillo en mi dedo, no es un favor. Es un contrato. Y si me haces quedar mal,
si me enfrentas, no me temblará la mano. Nadie se salva en mi mundo por ternura, Jenna. Solo por poder. Y no te tengo miedo, le dije con la voz más firme de lo que esperaba. Y no hace falta que me temas, se levantó del asiento, caminó hacia mí. Pero sí debes entender que en este juego no hay lugar para dos jugadores. Tú eres mía. Punto. Me fui sin decir una palabra más. No por falta de ganas, sino porque algo dentro de mí ya había tomado una decisión. Esa misma noche, imprimí un nuevo expediente médico para Aeon, con fecha anterior, con los documentos que aún estaban validados. Lo llevé personalmente al laboratorio de oncología. El doctor Wong, jefe del ensayo clínico, me miró en silencio. ¿Sabes lo que estás haciendo, doctora Park? Estoy salvando una vida. Una que se va a perder si seguimos dejando que los contratos decidan más que los diagnósticos. Firmó. A regañadientes. Pero firmó. Y con eso, Aeon volvió a estar dentro. Esa noche, me quedé en la habitación con ellos. Ji-woo no me preguntó cómo lo logré. Solo me miró como si por fin entendiera que yo no era la mujer de los vestidos de novia. ¿Por qué lo haces, Jenna? No me mientas. Porque ya no sé quién soy. Pero cuando estoy aquí, contigo y con Aeon, siento que no soy una farsa. Que no lo eres. Solo estás atrapada. Guardamos silencio. Él me dio una manta. Yo le ofrecí un café. Nos quedamos dormidos en sillas opuestas, bajo la luz tenue del monitor cardíaco de su hermana. Al día siguiente, el escándalo estalló. Un correo anónimo con fotos de mi expediente falsificado llegó al director general. Hae-jun me esperaba en el pasillo principal del hospital, rodeado de ejecutivos, con el rostro pálido de furia contenida. ¿Qué hiciste, Jenna? ¿Sabes cuántos ojos están encima de nosotros ahora? ¿Sabes lo que significa que hayas falsificado un documento médico? Salvé una vida. Tú no salvaste nada. Solo arruinaste el pacto. ¿Crees que por jugar a la mártir alguien va a aplaudirte? Lo abofeteé. No fue un impulso. Fue un acto consciente. Y cada centímetro de mi cuerpo tembló de miedo. Pero no me arrepentí. No soy tuya, Hae-jun. No lo fui nunca. No me casaré contigo. Entonces prepárate. Porque si no eres mía, no serás de nadie. Y cuando veas todo lo que vas a perder, suplicarás volver a ser invisible. Esa misma noche, se filtraron imágenes mías junto a Ji-won en la azotea del hospital. Recortes manipulados, malintencionados, publicados por un medio menor pero con intenciones claras. La historia era simple. La prometida del heredero Cha mantenía una relación clandestina con un paciente de bajos recursos. Y en menos de 24 horas, mi mundo estalló. Mi madre fue trasladada a una clínica sin mi consentimiento. El hospital cerró las puertas a todo paciente no asegurado. Mi cuenta bancaria fue congelada. Las redes sociales estaban inundadas de insultos y rumores. Y en medio de todo eso, Ji-won apareció frente a mi edificio. Mojado por la lluvia, con el rostro endurecido, con los ojos que me hacían temblar. No debiste arriesgarte por nosotros. Mira lo que hiciste contigo misma. Y no me arrepiento, le dije. Lo único que me duele es no haberlo hecho antes. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ahora voy a luchar. Por mí. Por mi madre. Por tu hermana. Y si tú quieres estar conmigo, entonces hazlo. Pero si tienes miedo, lo entenderé. No tengo miedo, me respondió. Tengo rabia. Tengo dolor. Pero por ti, puedo tener esperanza. Y ahí, en la entrada de mi edificio, bajo la lluvia, mientras el mundo me miraba con desprecio, Ji-won me tomó la mano. Y yo supe que había elegido al enemigo correcto. Capítulo 4. Cuando el mundo se cae. La semana siguiente se sintió como un naufragio silencioso. Las llamadas de periodistas no cesaban. Cada vez que salía del edificio, había cámaras. Cada vez que caminaba por la calle, escuchaba murmullos. Nadie preguntaba qué era verdad. Solo querían repetir lo que sonaba escandaloso. Prometida de heredero millonario se enamora de joven pobre con hermana enferma. Y, mientras tanto, Ji-won y yo vivíamos en un pequeño departamento prestado que Mi-rae había conseguido en la parte antigua de la ciudad.
Tenía goteras, las paredes agrietadas, y una cocina que apenas funcionaba. Pero allí, sin flashes, sin contratos, sin Hae-jun, podíamos respirar. Nunca pensé que terminarías aquí, me dijo Ji-won una noche mientras secábamos los platos. Yo tampoco, respondí, apoyándome en el fregadero. Pero es la primera vez que siento que todo lo que tengo es real. Hasta esta cuchara rota. No tienes que fingir que estás bien. No conmigo. No estoy bien. Pero tampoco estoy vacía. Y antes lo estaba todo el tiempo. Aeon seguía en el hospital, bajo un nombre falso que el Dr. Won había accedido a registrar para protegerla. Cada noche la visitábamos. Ji-won pasaba las tardes con ella, le leía cuentos, le dibujaba paisajes en servilletas, le tejía bufandas con lana barata. Y yo me sentaba en silencio, mirándolos, preguntándome si era posible que algo tan pequeño me hiciera sentir tan viva. Hasta que llegó la noticia. Del conglomerado Cha ha presentado una denuncia formal contra ti, me dijo Mi-rae esa mañana, lanzando los papeles sobre la mesa. Por falsificación, manipulación médica y difamación. Si no arreglamos esto, Jenna, vas a ir a prisión. ¿Prisión? ¿Por salvar a una niña? Sí. Porque ese mundo del que tú huiste no se rompe sin castigo. Y Hae-jun está dispuesto a hundirte si no vuelves. Lo que hiciste lo convirtió en el hazmerreír de todos los círculos empresariales. No va a perdonarte. Me senté, sin decir una palabra. Ji-won me observaba desde la esquina, con la mandíbula tensa. ¿Y si yo hablo? Dijo. ¿Y si cuento todo? Que tú ayudaste a Aeon porque yo te lo pedí. Que fuiste engañada. Que firmaste bajo presión. No, interrumpí. Si dices eso, te arrastran conmigo. ¿Y tu hermana? Mi hermana ya no necesita más sacrificios. Ahora te toca a ti pensar en ti misma. No puedo. No si eso te pone en la mira. Entonces dime qué vamos a hacer, Jenna. Porque están cerrándote todas las puertas. Y esta vez no hay azotea para esconderse. Esa noche, fuimos a ver a mi madre. Estaba débil, rodeada de enfermeras frías que no la llamaban por su nombre, solo paciente 34 a 72. Cuando entré, intentó sonreír. Pero estaba tan cansada. Mamá, susurré, tomándole la mano. ¿Te arrepientes de haberme criado así? ¿Tan terca? ¿Tan dispuesta a arriesgarlo todo? Ella abrió los ojos lentamente. No me arrepiento. Te enseñé a luchar. Y eso es lo único que aún me enorgullece. Salí de la habitación temblando. Ji-won me abrazó sin decir nada. Yo solo lloraba. Ya no por miedo, sino por el dolor de estar perdiéndolo todo mientras el mundo me juzgaba sin conocerme. Al día siguiente, fui citada a declarar. Mi abogado me aconsejó que negara todo. Que dijera que los documentos fueron manipulados sin mi consentimiento. Que me hiciera la víctima. Pero cuando me senté frente al tribunal, vi a Hae-jun en el fondo de la sala, con su sonrisa altiva, y supe que no iba a mentir. Sí, firmé el documento. Lo hice sabiendo lo que significaba. Y lo volvería a hacer. Porque en ese momento, alguien necesitaba ayuda, y todos los que debían darla miraron hacia otro lado. ¿Sabe usted que ese acto va contra toda regulación médica vigente? Preguntó el juez. Lo sé. Pero también sé que la medicina no es una empresa. Y que si seguimos castigando a quienes quieren salvar una vida, entonces estamos enfermos todos. La sala quedó en silencio. Cuando salí, una multitud me esperaba. Algunos con cámaras. Otros con pancartas. Y, por primera vez, vi algo diferente. Una joven enfermera alzó la voz. No estás sola. Y luego otra. La medicina no es un negocio. Y en segundos, la calle se llenó de voces que repetían lo mismo. Me temblaban las piernas. Ji-won me tomó la mano. ¿Estás lista para seguir luchando? No lo sé. Pero no pienso volver atrás. Esa noche, recibí un mensaje. Anónimo. Una dirección. Ven sola, decía. Fui. Era una sala oscura. Un despacho privado. Hae-jun me esperaba. Vestía de negro.
Sin guardaespaldas. Sin testigos. Las has hecho un espectáculo admirable, Jenna. Pero esto no es un drama. Aquí el final no lo escribe la audiencia. No necesito escribir un final. Solo necesito que me dejes vivir mi vida sin tus amenazas. Te ofrezco una última salida. Vuelve. Pide disculpas. Cásate conmigo. El escándalo se borra. Tu madre se cura. Tu reputación se limpia. ¿Y Ji-won? Y desaparece. Como todos los que no sirven al sistema. Lo miré. Largo. Y en silencio, me levanté. Prefiero perderlo todo antes que vivir bajo tus reglas. Y me fui. No miré atrás. Porque ya no era la Jenna que temía romperse. Era la Jenna que ya se había roto, y había decidido no volverse a doblar jamás. Capítulo 5. El precio de ser libre. Los días siguientes fueron un torbellino. Declaraciones, noticias, más rumores, comunicados que negaban todo lo que yo decía. El conglomerado Cha movilizó sus influencias para silenciar a los medios que me apoyaban, cerraron foros, borraron videos, despidieron a médicos que intentaron hablar. Pero algo se les escapaba entre los dedos, algo que no podían callar del todo, la gente empezó a escuchar. Primero fueron médicos jóvenes. Luego enfermeros. Luego pacientes que contaban sus historias. Uno por uno, casos ocultos bajo la alfombra de los contratos. Una red completa de injusticias tejida entre hospitales de lujo y clínicas con recursos dirigidos solo a quienes podían pagarlos. Yo no hablaba. No necesitaba hacerlo. Mi rostro estaba en todos lados. Ya no como la prometida de Hae-jun, sino como alguien que se había atrevido a decir que no. Pero el costo era alto. Una mañana, al llegar al pequeño departamento donde vivíamos, encontré la puerta entreabierta. Dentro, todo estaba revuelto. Papeles rotos, ventanas quebradas. Ji-won estaba sangrando de un corte en la ceja, pero seguía de pie, con los puños cerrados. Me dijeron que si no te callabas, me harían desaparecer, dijo mientras yo corría hacia él. No sé quiénes eran. Pero no necesitaban decir tu nombre. Ya lo sabíamos. Llamamos a la policía. No vinieron. Llamamos a la prensa. Nadie publicó el reporte. En ese momento entendimos que la justicia tampoco estaba de nuestro lado. ¿Y ahora qué hacemos? Le pregunté, desesperada, mientras él me limpiaba las manos con una toalla húmeda. Seguimos. No porque vayamos a ganar, sino porque si nos callamos ahora, todo lo que sufriste habrá sido en vano. Me abrazó. Fue la primera vez que me sentí temblar entera. No por miedo. Por todo lo que venía. Por todo lo que perdimos. Esa misma noche, el doctor Won me llamó en secreto. Aeun está mejorando, dijo. El tratamiento ha empezado a dar resultados. Pero el hospital amenaza con cancelarlo si no renuncias públicamente a todo lo que dijiste. ¿Quieren que finja? Quieren tu silencio. A cambio, prometen no mover a la niña. Y mantener a tu madre en la clínica privada. ¿Y si digo que no? Dirán que moriste sola. Y harán todo para que parezca verdad. No le respondí de inmediato. En vez de eso, llamé a Mi-rae. Le pedí un favor que podía costarle su carrera. ¿Estás segura? Y me dijo, con la voz tensa. Si haces esto, no habrá vuelta atrás. No quiero volver atrás, Mi-rae. Quiero que la gente sepa lo que vi. Lo que viví. Y si me callo ahora, soy cómplice. Esa semana, se filtró un video. Yo, en la azotea del hospital, narrando lo que había pasado desde el día en que conocí a Ji-won. Lo que hicieron con Aeon. Las condiciones de mi compromiso. Las amenazas. Las mentiras. Todo, sin cortes. Fue viral en 3 horas. En 24, el mundo ya tenía otra versión. Una que no pudieron borrar. Hae-jun intentó responder. Su padre convocó a la prensa. Pero nada detuvo el efecto. Investigaciones fueron abiertas. Médicos salieron a declarar. Familias enteras contaron que les habían negado tratamientos por falta de relaciones o dinero. Y mientras eso ocurría, mi madre despertó de su operación. Lenta,
pero lúcida. Cuando le conté todo, solo me acarició el rostro con la yema de los dedos. Estoy orgullosa de ti, Jenna. De lo que elegiste ser. Aunque te cueste. Aunque duela. La causa llegó a juicio. No salí absuelta. Me multaron. Me prohibieron ejercer en hospitales afiliados a la red CHA. Me retiraron el título temporalmente. Pero la fiscalía también abrió cargos contra el conglomerado. Y por primera vez, los grandes se sentaron ante el juez. La última noche en el departamento, cuando nos preparábamos para mudarnos a un lugar más estable, Ji-won se acercó con una pequeña caja. No es un anillo, dijo, riendo con nervios. Sé que suena cursi. Pero tampoco quiero que esto parezca un final. Solo, una promesa. La abrí. Dentro, había un cordón de cuero con una pequeña llave oxidada. ¿Qué es? La encontré en la habitación de Aeon. Estaba en el cajón de su mesita, escondida. Dice que la tenía desde pequeña, que es de un diario que nunca pudo abrir. Pero me pidió que te la diera. Porque dice que tú le abriste algo mucho más importante, la esperanza. Me eché a llorar. No por tristeza. Por alivio. Por fin. Nos mudamos al norte. Yo abrí una pequeña clínica comunitaria. Pequeña, humilde, sin patrocinadores. Pero con gente real. Gente que sabía que, si tocaban la puerta, nadie les preguntaría cuánto tenían en el banco. Ji-won trabaja allí también. Aeon se curó. Volvió a sonreír. Y yo encontré mi lugar. A veces, alguien me reconoce en la calle. Me preguntan si fui la mujer que enfrentó al sistema. Yo solo sonrío. Porque la verdad es que no lo hice sola. Lo hice con cada persona que me dijo, sigue. Y con él. Con Ji-won, que no quiso salvarme. Solo estar a mi lado mientras yo me salvaba a mí misma.